Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Bueno, les quería presentar hoy los últimos las últimas dos lecciones del libro que estamos estudiando, de la unidad 2, que es su Biblia, y con esto estamos terminando este segundo libro. Bueno, yo les aliento a seguir estudiando, a mirar la grabación anterior sobre el Antiguo Testamento, cumplir lo que es el examen de la unidad 1 y también ahora vamos a ver estas dos últimas lecciones de la unidad 2 que son los dos últimos capítulos, y después les invito también a que hagan los exámenes, el examen de la unidad 2. Este día, este estudio va a ser un poco largo porque son dos secciones de temas bastante importantes, así que vamos a quedarnos un rato en estas lecciones. Bien, entonces vamos a ir directamente ya a la lección. Vamos a ver entonces estas dos lecciones, los libros del Nuevo Testamento y cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Bien, entonces arrancamos, vemos que eh, el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento fue armado más o menos en el siglo segundo, tercero, ¿sí? Y la escena, o sea, el contexto había cambiado drásticamente, ya pasaron los días de los profetas, Dios ya había eh, decidido hacer un nuevo pacto, por eso se llama Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, que en hebreo es el Brit Hadashah, o sea, digamos, nuevo pacto. Y también el contexto histórico cambió bastante, la nación judía ya fue en detrimento contra el Imperio Romano. Y bueno, entonces, pero siempre el pueblo judío añoraba su libertad, ¿no? Entonces, vemos que este contexto fue el momento adecuado como para que Dios enviara a su Hijo al mundo. Eh, Fíjense que había una paz en todo el imperio, la paz romana. Los romanos eran expertos en hacer caminos, por lo tanto había mucho comercio, había mucho movimiento, todo el mundo pasaba por la zona de Palestina, el idioma griego era el idioma común entre las personas, el latín era el idioma del clero romano, y después cada región tenía sus propios idiomas. En Palestina era el arameo y el hebreo, ¿sí? El hebreo era lo que se utilizaban más los israelitas. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que es la historia de la vida de Cristo y cómo va iniciándose el cristianismo. Y estos libros contienen las instrucciones y promesas para los creyentes y las profecías concernientes al futuro, a la esperanza en la vida en Cristo. O sea, nosotros vemos cómo el Antiguo Testamento profetiza sobre el Nuevo Testamento y tiempos del fin, pero con una visión muy lejana. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo es, digamos, la normalización de la ley. Fíjense que siempre dicen, ya salió la ley, pero falta la normativa. O sea, el hecho de que salga la ley, la gente empieza a poder malinterpretar a la ley. Eso un abogado puede confirmar. Sale la ley, pero luego hay que normalizar la ley. Hay que darle el marco normativo. Bueno, el Antiguo Testamento es la ley de Dios. ¿Mm? Fíjense que, como Jesús mismo decía, esto está profetizado, hablando del mismo, que está profetizado en el Tanaj, o sea, en la Torá, en la ley, en los profetas y en las enseñanzas, ¿verdad? En el que tuvimos. Y entonces, el Nuevo Testamento vendría a ser o sea, la revelación de Dios escrita y hecho hombre, como la vida de Cristo, es entonces la normalización de la ley. O sea, yo tengo que conocer la ley y tengo que conocer cómo aplicarlo. Muy sencillo, aparentemente, pero hay mucha gente que se dedica a las normas y empieza a la tentación de que si uno lee solamente las normas y no las leyes, es que uno empieza a crear normas
como para hacer cercos de protección. Cercos de protección que van, con los cuales uno se quiere asegurar de cumplir estas normas. Y eso es el inicio de una religión. Así apareció la religión farisaica, de los fariseos, los judíos. Que hay una ley judía que para ellos está por encima de la ley de Dios, porque ellos dicen, si se cumple mi ley, mi religión, seguro se cumple la ley de Dios, pero esa no es la idea de la ley de Dios. Entonces, bueno, y todas las religiones hacen lo mismo, o sea, hacen su marco interpretativo, tratan de normalizar la ley general de Dios, que fue revelado por el propio Dios, no solo en la historia, sino en la vida de Cristo y en su palabra. Ok, entonces, el plan es, vamos a aprender un poco sobre los autores, cuál es el mensaje y las enseñanzas de Cristo. Bueno, nosotros vemos cómo están armados. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Están los evangelios, en realidad son versiones del evangelio. El evangelio de Jesús, el evangelio del reino, es uno solo. No hay 4 evangelios, no hay 3, no, es un solo evangelio, pero vistos de distintos ángulos, con distintos énfasis. También está la revelación de Jesús en un libro de profecía que es el Apocalipsis. El Evangelio del Reino, muchas veces uno dice, ¿qué es el Evangelio? Es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Jesús predicó el Evangelio y le dijo a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio. Pero el Evangelio del Reino no estaba basado en la muerte y resurrección de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a predicarle a un Cristo que muere y resucita, pero si nosotros vamos y vemos que Jesús nos manda que enseñemos lo que nos enseñó, y para Él es la muerte y resurrección es una confirmación. Acuérdense que la revelación de Dios y el Evangelio del Reino siempre está confirmado por algún milagro o prodigio. Siempre las confirmaciones de Dios están, las confirmaciones de las profecías de Dios y de Jesús están confirmadas por milagros y prodigios. Por eso todos los milagros de Jesús y de sus discípulos, que después vemos también en el libro de Hechos, van directamente como una confirmación de una profecía. No es magia y no es tampoco con el objetivo de arrear gente detrás de las señales y prodigios, que es normalmente el objetivo que tienen muchos religiosos, que la idea de los prodigios y milagros es para atraer hacia sí la atención o la prensa, pero no en el Evangelio del Reino era porque en la propia ley dice que toda profecía que no se cumple o que no es validada por milagros y prodigios no es de Dios. Entonces, tenemos los evangelios, los libros de historia, Hechos, que para mí Hechos es el Lucas 2, digamos, hay que leerlo de seguido. Las epístolas paulinas son la de Pablo, Saulo de Tarso, que era un fariseo. Bueno, están todas sus cartas y después está la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis, y epístolas generales, que son epístolas que se envían. Alguien escribió Hebreos, muchos dicen que Pablo fue, otros que no fue, no está firmado. Después está Santiago, Jacobo, que es el hermano de Jesús, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Ok, entonces, bueno, aquí hay tareas que les invito a que lo vayan haciendo. Los evangelios, o sea, las versiones del evangelio, vemos que lo que habla, lo que nos muestra es la vida de Jesús. Y cada uno tiene un énfasis diferente. Por ejemplo, Mateo Levi era judío, presenta a Jesucristo como el rey o Mesías, profetizado por los profetas, por eso hace mucho hincapié en las profecías del Antiguo Testamento, así está escrito o así fue dicho por los profetas sobre el Mesías, recurre mucho a las escrituras. Juan Marcos
era romano y escribe para los romanos y es un evangelio de acción. Jesucristo vino como el siervo de Dios, cumplió, habla mucho sobre inmediatamente, posteriormente, y ni bien pasó esto, o sea, es muy rápido, es un evangelio muy corto, es muy rápido, así que esa es digamos, su énfasis. Lucas, médico, escribió eh, bastante cronológicamente, es un excelente, era griego, excelente historiador. Él presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un concepto que el pueblo judío, que más o menos tiene 100 años antes de Cristo, que tiene un concepto escatológico, o sea, de finales de los tiempos, donde el Hijo del Hombre es el que viene en una nube para juzgar a los vivos y los muertos. Entonces, la palabra hijo del hombre, que para nosotros es el hijo de un hombre y por ahí no tiene, para el judío digamos, tiene una connotación escatológica, o sea, es el que nos va a venir a juzgar. Y Juan da evidencia de probar que Jesucristo es el Hijo de Dios, habla mucho de la encarnación del Logos, es un libro que se lo conoce como un libro bastante teológico, de alta teología, habla del Logos. En Juan dice, yo soy Dios, yo soy el Padre y yo somos uno. Entonces, habla mucho de que el que me conoce a mí conoce al Padre, eh, cumplimiento de las profecías, principalmente de las profecías de Daniel. Y el libro de Juan, el Evangelio de Juan tiene la característica de completar aquellos espacios que los sinópticos no lo completan, ¿verdad? Por ejemplo, en un estudio que pueden ver en mi sitio YouTube, pueden ver que los evangelios sinópticos muestran el momento del bautismo y después dice que va al desierto para ser tentado y luego ya muestra directamente digamos, el ministerio de Jesús en Galilea, pero ahí hay un gran tiempo, estamos hablando del inicio del Pesaj, de la Pascua, y Jesús volvió a Galilea recién después de la fiesta del Shavuot, o la fiesta de las semanas, que después fue Pentecostés, y todo ese espacio de tiempo no cubren los sinópticos, pero sí el Evangelio de Juan, y así sucesivamente va completando, y con los cuatro nos da una visión general de lo que es la vida y ministerio de Jesús. Bien, entonces acá pueden ir viendo, digamos, las tareas para ir completando, les insto a que lo completen. Luego, digamos, vemos la historia de cada uno de los libros, los Hechos de los Apóstoles, ¿para qué fue? Para contar, digamos, el envío del Espíritu Santo y la continuidad de la obra de Jesús. Apóstol o apóstolos significa enviado, uno que es enviado con un fin específico. Pablo es el personaje principal del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque él fue enviado a los gentiles, ¿eh? Enviado a los gentiles, que son aquellos que no eran de Judá, gentiles pero israelitas, gentiles pero israelitas, no paganos, porque gentiles eran los que no eran de Judea, todos los otros eran los gentiles. Pero fíjense que Pablo siempre iba a la sinagoga. ¿Y quiénes iban a la sinagoga? Los israelitas que no eran de Judea, o sea, los gentiles eran los dispersos, los israelitas dispersos de las otras casas. Él fue apóstol a los gentiles y después de los gentiles, a los gentiles eran llamados a que sean apóstoles para los paganos. El primer contacto que tuvo con los paganos siempre fue de confrontación. Vemos, por ejemplo, en Efesios, ahí con los seguidores de Diana. Después vemos cuando fue a Roma, vamos, ahí en el Areópago. Bueno, esto también es importante conocer, porque él iba y enseñaba en la sinagoga. ¿Quiénes iban a las sinagogas? Los israelitas, que eran gentiles, o sea, que no eran judíos. Muchas veces se dice que los gentiles eran los paganos. No, gentiles, gentiles, paganos, paganos. Después, los gentiles, con su comportamiento,